Muy buenas, mis estimados amigos. Continuando con el curso de actualización, hoy día vamos a tocar todo lo concerniente a la farmacología del dolor y vamos a enfocar algunos grupos farmacológicos en especial y vamos a tener en cuenta una serie de mecanismos de acción, las reacciones adversas, sus interacciones farmacológicas, así como las diferentes dosis que para cada uno de ellos vamos a tratar. En especial vamos a direccionar este tipo de diálogo respecto a la farmacoterapia del dolor nociceptivo. En este caso, poniéndole un énfasis especial en los analgésicos opioides, que poco a poco vamos a ir describiendo este contenido temático. Antes de ello, visualizamos lo que es el dolor. Ya en el capítulo anterior habíamos descrito que es una experiencia sensorial, emocional, desagradable, asociada o no a una lesión tisular, o que se describe con manifestaciones propias de tal lesión. Habíamos también observado un pool de sustancias químicas que desde aquellas excitatorias llamadas prostaglandinas, sustancia P, glutamato, aquellas que tienen que ver directamente con la cascada ascendente y los mecanismos del dolor, también habíamos observado que la liberación de endorfinas, serotonina, que es la vía descendente, es la vía implicada en los mecanismos analgésicos, endógenamente hablando. También un comentario rápido es que intracelularmente las cargas compensadas, llámese potasio intracelular, calcio, sodio extracelular, son las que dan todo lo necesario para mantener dicho equilibrio. Pero la experiencia del dolor embarga a observar que intracelularmente las cargas se vuelven positivas, propiamente dicho por procesos ligados a la despolarización, es decir, entrada del sodio y del calcio. Solamente para un detalle rápido, mediadores del dolor, es decir, aquellos directamente involucrados, denominados los excitadores glutamato, aspartato, polipéptido intestinal vasoactivo, colecistocinina, péptido liberador de gastrina, prostaglandina, sustancia P. Pero también encontramos mediadores inhibidores del dolor, llámese endorfinas, encefalinas y somatostatina. Por ende, habiendo ya observado los mecanismos del dolor, la terapia farmacológica del dolor, por ende, si estamos observando desde el punto de este tipo de iones, estaría involucrado el bloqueo de la entrada del sodio o del calcio o la liberación de potasio. Todos estos mecanismos implicarían en primer lugar una repolarización por el bloqueo de sodio o calcio y un proceso de hiperpolarización por la salida de potasio. También involucrar los mecanismos de neuromodulación, es decir, la vía, así como hay una vía ascendente del dolor, también una vía descendente a través de todo un sistema que endógenamente está vislumbrado como un sistema inhibitorio. El sistema opioide, el sistema GABA, el sistema serotoninérgico y el sistema catecolinérgico. Recordemos también que el sistema opioide, como ahora vamos a observar, se basa, diríamos, estos mecanismos que involucran el sistema opioide. Hoy en día hay un vasto arsenal de fármacos derivados del opio. También el sistema GABAérgico, también hay un arsenal terapéutico interesante que puede potenciar este tipo de sistema. El sistema serotoninérgico y el sistema catecolinérgico es otro sistema básicamente que se puede potenciar a través de la farmacoterapia hoy en día, y que casualmente estos tres últimos, el sistema GABAérgico, serotoninérgico y catecolinérgico,
estarían involucrados en mecanismos ligados al dolor neuropático, mientras que el primero vamos a ir observando básicamente al dolor nociceptivo. Vamos a hablar entonces de este primer enfoque, el sistema opioide, a través del cual la farmacoterapia ha ligado componentes farmacológicos de importancia. Recordamos un poquito que la vía ascendente, que va desde médula espinal pasando por bulbo raquídeo y llegando al mesencéfalo, es una vía ascendente, la vía del dolor clásica, y una vía descendente en la cual la liberación primero de encefalinas a través del núcleo de RAFE y la posterior liberación de serotonina del núcleo de RAFE contribuirían a generar un efecto analgésico endógeno. Por ende, estaríamos observando entonces fibras serotoninérgicas, fibras encefalinérgicas y desde luego todos aquellos péptidos que están ligados a la inhibición. Es importante precisar que el locus coeruleus también está involucrado en ello, y aquí estamos hablando de fibras noradrenérgicas que también estarían modulando la función opioide. En todo caso, observamos fibras serotoninérgicas desde el núcleo de RAFE, fibras noradrenérgicas desde el locus coeruleus. Estamos hablando de la liberación de encefalinas y la liberación de endorfinas, que estarían modulando esta cascada descendente. Por un lado, despolarización por la vía espino-mesencefálica y por el otro lado, repolarización por el lado de la modulación de tipo opioide, en este caso, la vía descendente. También, involucrando esta modulación, habíamos observado que el calcio facilita la liberación de glutamato, el mismo que, al llegar a sus receptores NMDA y AMPA, van a ligar la, diríamos, interpretación del dolor. Pero por otro lado, desde la vía descendente, la liberación de serotonina estará implicado en la liberación de encefalinas en la asta posterior de la interneurona. Esta se une a un receptor llamado de tipo mu, genera una activación de una proteína G inhibitoria, la misma que tiene o da lugar al cierre de los canales de calcio. Por ende ya no entra. Y por otro lado, la apertura del canal de potasio, es decir, la liberación del potasio para poder hiperpolarizar, en este caso, a la neurona de la raíz dorsal, en donde estuvo implicado la liberación de glutamato. La conclusión básicamente es que la serotonina, al generar la liberación de encefalinas, estas bloquean o tienen una acción agonista sobre el receptor mu, el mismo que generaría el bloqueo del canal de calcio por un lado y la apertura del canal de potasio por otro, para finalmente bloquear la liberación de glutamato. Entonces, visto de esta manera, el calcio libera, ingresa a sus receptores AMPA y NMDA para generar el aumento de cargas excitatorias, y por otro lado las endorfinas estarían bloqueando a través del bloqueo de los canales de calcio por un lado y por otro lado generando la apertura del potasio. De esta manera, con estos mecanismos fisiológicos, la búsqueda del fármaco ideal justamente ha contemplado visualizar los mecanismos anteriormente señalados, y a través de la amapola, que es el Papaver somniferum, se lograron sintetizar diferentes tipos de fármacos. De la molécula madre llamada morfina, diríamos es la molécula química que luego dio génesis a otro tipo de generaciones, llámese fentanilo, llámese metadona, llámese diferentes tipos de fármacos opiáceos. Y lógicamente teniendo como bosquejo que básicamente se basan en lo observado en la vía descendente, es decir, que la liberación
de serotonina va desde el núcleo gris periacueductal, va a favorecer la liberación de endorfinas y estas a su vez van a tener una función mediadora en el dolor. Es por eso entonces que las endorfinas normalmente bloquean el impulso del dolor. ¿Cómo? Actuando sobre el receptor Mu. Y como vimos anteriormente, este tiene que ver con el bloqueo del canal de calcio y la liberación de potasio. De este mecanismo justamente se basan los fármacos opioides, que de esta manera van a actuar de una manera muy similar a estas endorfinas. En este bosquejo justamente observamos ese detalle, que la morfina actúa sobre el receptor Mu opioide y lo que va a generar es actuar sobre una proteína G de tipo I para poder liberar el potasio y de esta manera favorecer la hiperpolarización y de esta manera, al perder carga positiva, favorecer el efecto analgésico. La revista Science, que es justamente esta ilustración, una publicación del año 97, también deja en importancia que cuando la morfina es utilizada de una manera muy prolongada va a favorecer procesos de dependencia que pueden conllevar al síndrome de abstinencia. Esto, como pueden observar en la diapositiva, se basaría en la ganancia de sodio y es por eso, de una u otra manera, los cambios que hay en el núcleo celular, especialmente por alteración génica. Estamos hablando de una reacción adversa que a posteriori puede generar este fenómeno denominado dependencia farmacológica. Volviendo al tema de los mecanismos analgésicos que tiene la morfina y sus derivados, la literatura también observa un detalle, que para poder generar los procesos o los mecanismos de bloqueo del dolor debemos contemplar dos cosas. Habíamos visto que el calcio, en primer lugar, se bloquea su entrada y también hemos observado que el potasio favorece su liberación. Observar el calcio propiamente dicho, la literatura y la evidencia sostiene que estos mecanismos obedecen a una analgesia de tipo espinal. Es decir, la interpretación es que al bloquear la entrada de calcio, se bloquea la exocitosis o la salida del glutamato, aquel neurotransmisor que estaba implicado en los mecanismos excitatorios, es decir, el dolor. Entonces la analgesia espinal básicamente va por el bloqueo de calcio y el bloqueo de la exocitosis y posterior liberación de glutamato. Pero el caso de la analgesia supraespinal estaría más ligado a la liberación de potasio, es decir, procesos de hiperpolarización, básicamente contemplados directamente en el núcleo de Rafe o en el núcleo gris periacueductal. La morfina, la petidina, el tramadol, entre otros, sus usos terapéuticos van desde el dolor moderado a severo, problemas de dolor asociados a problemas oncológicos, nefrolitiasis, problemas postoperatorios y también dolor osteoarticular, en el cual los AINE son refractarios a este tipo de tratamiento. Las dosis que se establecen en este caso, en el caso de los niños, la administración de morfina, fentanilo, hidromorfona, metadona, oxicodona, se basan teniendo en primer lugar una ruta de administración que puede ser la vía oral, que puede ser la vía parenteral, básicamente, y dosis que van y vienen ajustadas dependiendo de el grupo etario al cual se va a circunscribir la administración de cada uno de estos medicamentos. Por ejemplo, en el caso de la morfina, de 1 a 2 años de edad, 200 a 400 microgramos por kilo cada 4 horas, de 2 a 12 años, como verán allí, 200 a 500 microgramos por kilo cada 4 horas, máximo 5 miligramos. Si estamos hablando de la vía intravenosa, va cambiando
de 1 a 2 años, 100 microgramos por kilo cada 4 horas. De 2 a 12 años, 100 a 200 microgramos por kilo cada 4 horas, con un máximo de 2.5 miligramos. Y así, por ejemplo, en el caso del fentanilo, si es una administración por una infusión o no, entonces varía básicamente la dosis de inicio. Lo mismo para la hidromorfona, la metadona o la oxicodona. Este es un esquema que nos permite interpretar la dosis equianalgésica, es decir, entre diferentes tipos de fármacos opioides, llámese morfina, hidromorfona, fentanilo, oxicodona, metadona, el levorfanol, oximorfona, hidrocodona, que dependiendo de la vía oral o parenteral, llámese 30 miligramos de morfina vía oral, son equianalgésicamente aproximados a, por ejemplo, 20 miligramos de oxicodona, o si lo quiero ver con fentanilo, cada 10 miligramos de morfina equivalen vía parenteral a 0,1 miligramos de fentanilo. Entonces es una tabla que nos permite observar la dosis equianalgésica aproximada entre los fármacos opioides. Desde luego que dentro de las reacciones adversas ya habíamos adelantado la dependencia farmacológica y el síndrome de abstinencia que estos generan, pero también las náuseas y vómitos están dentro de la frecuencia mayor en la cual estos fármacos están, diríamos, induciendo en este tipo de reacciones. No solamente ello, también la constipación, estreñimiento, la depresión respiratoria, la tolerancia que ya comentamos, la dependencia y paradójicamente estimulación del sistema nervioso central. Bueno, allí aclaramos más el panorama, ¿sí?, con cada uno de los problemas clínicos que estos generan. Y rescatando en esta diapositiva, la interacción con fármacos depresores del sistema nervioso central es importante porque amerita potenciar aún más el efecto depresivo de estos. Ligando a este campo de las interacciones, es importante observar que las drogas en general se metabolizan por CYP3A4. Pero cuando tenemos en cuenta este tipo de medicamentos, llámese fármacos de tipo opioide, muchos de ellos principalmente se metabolizan por CYP2D6. ¿Por qué hacer esa mención? Porque esta isoforma 2D6 tiene mucho que ver con una isoforma que tiene una variante en el metabolismo. Es decir, se puede presentar para poder generar un incremento o disminución de la efectividad de estos fármacos opioides. ¿Cómo así? En el caso de una CYP2D6 que expresa metabolizadores lentos, lógicamente vamos a observar un incremento en la efectividad de este tipo de fármacos, incluyendo ya un rango de llevar a la toxicidad. Mientras que si estamos hablando de metabolizadores rápidos o ultra rápidos, estaríamos generando una disminución en la efectividad, es decir, un fracaso terapéutico. Por ende, es importante observar poblacionalmente cómo se encuentran este tipo de metabolismos por CYP2D6 para poder zanjar de una manera muy definida y concreta la dosificación que requeriría para estos grupos poblacionales. Justamente el tramadol, la oxicodona, la hidrocodona y la codeína misma se convierten a metabolitos activos mediante la CYP2D6. Y por lo antes ya mencionado, es necesario hacer una tipificación de esta CYP2D6 para poder saber si son o no metabolizadores rápidos o lentos, y de allí hacer una evaluación de la dosificación de estos fármacos. Las bases moleculares de la adicción
Ya les comentaba en una diapositiva anterior, muy lógicamente similar a esta, estamos observando de que los mecanismos de la adicción son básicamente basados en procesos de alteración génica, en la cual existen numerosos procesos de regulación intracelular, que lo que demandan es que estos procesos de adicción están ligados al aumento de actividad eléctrica. Es decir, estarían ligados a que de una u otra manera la célula tiende a generar mecanismos de adaptación intracelular por el uso prolongado de este tipo de fármacos opiáceos.